Jonathan. Yo trabajo en una terapia intensiva neonatal y prácticamente es la modalidad de ventilación de elección desde que llega el neonato patológico enfermo con alguna patología respiratoria. Vamos a empezar a definir qué es CPAP. De hecho, así lo vamos a encontrar como CPAP nasal, neonatal. Ahorita en el mercado tenemos variedad de marcas y variedad de dispositivos. Por lo regular hay como 3 o 4 marcas muy grandes que se dedican a la distribución de estos artefactos, de estos circuitos. Todas son muy buenas, son excelentes, nada más que entre tipos de dispositivos sí marcan algo de diferencia, sobre todo en algo que vamos a tratar y que nos compete totalmente enfermería, que son los cuidados. Porque eso sí, lo tenemos muy bien sabido, que la indicación de este tipo de ventilación le corresponde a los pediatras o a los neonatólogos, pero enfermería es la que está en contacto directo y se encarga de estar valorando, pero sobre todo observando el comportamiento de estos pacientes. Recordemos también que vamos a hablar del CPAP, pero en la etapa neonatal, que es muy diferente a cómo se maneja en los adultos o en los pediátricos. Los cuidados también van a ser muy exhaustivos, puesto que estamos hablando del grupo etario más pequeño que tenemos. Aparte, su fragilidad, hablando generalizado, es muy grande, ¿no? Y sobre todo en unas complicaciones que vamos a ver más adelante que respectan a cuanto a la piel. Bueno, pues ya les había adelantado un poquito que CPAP es una ventilación no invasiva, puesto que no se va a introducir ningún dispositivo, ninguna cánula, tubo, demás. Todo va a ser, digamos, directamente sobre la nariz, sobre la vía aérea alta. Y también consta, digamos, el CPAP consiste en la aplicación de una presión de forma mantenida, pero también continua en la vía aérea mediante un flujo de gas, que nos lo va a proporcionar perfectamente el oxígeno. Nada más que el oxígeno no a un 100%, va a ser un oxígeno medido o graduado, que ahorita lo vamos a estar viendo también. Es requisito fundamental de un recién nacido para poder tener este tipo de ventilación, que el recién nacido tenga un automatismo respiratorio, o sea, que tenga un esfuerzo respiratorio. Todo aquel niño que nace y que no respira por sí solo, él no es candidato a este tipo de ventilación, ya que él va a ser candidato a una ventilación mecánica. Entonces, vamos partiendo desde ahí. Más o menos de todos los nacimientos, bueno, más bien calcula la OMS que de todos los nacimientos, un 10% requiere una asistencia ventilatoria por lo regular y el 1% requiere una reanimación avanzada. Entonces, todos estos niños después de haberles dado una ventilación al nacer, se tiene que tomar decisiones, si se ingresa o no se ingresa, se queda en vigilancia un par de horas. Entonces, este dispositivo ha venido, reduciendo el número de ingresos a las unidades de cuidados intensivos, pero también de forma temprana, que sepamos cuáles son los indicadores para decir, ahorita es necesario tener CPAP. Y también las estancias se han visto más reducidas con la utilización de CPAP a ventilación mecánica. A esto también se le agregan las complicaciones. Hablar de CPAP, les decía yo que tiene aproximadamente, está cumpliendo entre el 2023 y 2024, 50 años que se instauró ya como lo que conocemos ahora, ¿no? Entonces, al principio se empezó en 1930 y se inició el CPAP, claro, con otros tipos de circuitos más arcaicos, pero para pacientes adultos, para tratar asma y edema pulmonar. En 1960 se inicia lo que es la ventilación mecánica para el distrés respiratorio en lo que son los recién nacidos. Antes el distrés respiratorio se catalogaba como síndrome bueno, lo conocemos ahorita como síndrome de dificultad respiratoria, pero antes era membrana hialina. No sé si aún recuerden cómo se catalogaba. En 1968 Harrison
empezó a tratar a todos los niños que tenían quejido por síndrome de dificultad respiratoria con un tubo. Era un tubo que se instalaba por la nariz y fue parte de cómo se inicia el CPAP. Gregory, en 1971, él empieza a tratar al distrés respiratorio, pero ahora sí con CPAP, pero a través de una cánula endotraqueal, que vino a abonarle, pero no es como se maneja ahorita todavía. En 1973, Agostino publicó o hizo como un manual sobre todo de la utilización del CPAP nasal, pero esto iba enfocado para todos los niños que tuvieran un peso bajo. Y ahora, el CPAP que conocemos ahora, que se llama de burbuja, fue en 1974 y fue por el doctor Wong. Y vamos a seguir hablando un poquito del por qué o de dónde se desprende todo lo que vamos a ver que son los cuidados de enfermería. Pero para empezar, para acordarnos un poquito sobre el desarrollo pulmonar, en lo que es el primer trimestre, se empieza a formar. Recordémonos un poquito que en la etapa fetal, los pulmones no tienen la función de lo que tienen cuando se inicia la vida extrauterina, ¿no? Entonces, aún no se utilizan. En el segundo trimestre, se minimiza la membrana del alveolo capilar y se empieza a formar una gran membrana o red de vasos de capilares, perdón. Y ya lo que es el tercer semestre se inicia de gestación, se inicia con la producción del factor surfactante. Aproximadamente entre la semana 24 a 27 se empieza a producir. Pues bueno, hacemos referencia al factor surfactante porque el surfactante tiene mucho que ver en la hospitalización de estos niños. Entonces, al ser niños prematuros, sobre todo, o con patología respiratoria, entonces quiere decir muy probablemente que tal vez no se adaptaron a la vida extrauterina, pero otra de las causas es la falta o la deficiencia o el consumo del factor surfactante. ¿A qué nos ayuda el surfactante? Pues disminuye la tensión superficial del alveolo, ayudando a que tenga distensibilidad. Entonces puede aumentar de tamaño o puede disminuir. Pero también estabiliza el alveolo en esta vida extrauterina, sobre todo en la primera inspiración y expiración que tiene ya como recién nacido, lo ayuda a estabilizar, evita el colapso alveolar. ¿Qué quiere decir? Que el alveolo, digamos, quede colapsado totalmente, ¿no? Que no pueda volver a tener ese lubricante que es el surfactante para volver a expandir. Entonces previenen atelectasias. Entonces también nos ayuda a mantener un volumen residual efectivo. ¿Cuál vendría siendo el volumen residual? Al inhalar, pues obviamente jalamos oxígeno. Al exhalar, el volumen residual es lo que queda dentro del alveolo, que evita que el alveolo colapse totalmente. Entonces es muy efectivo porque vamos a hablar un poquito ahorita más adelante del PEP, un parámetro ventilatorio. Entonces van de la mano. También el surfactante favorece la ventilación-perfusión, sobre todo en los niños que no lograron adaptarse favorablemente. Y también podríamos rescatar que mejora la función total del alveolo. La principal causa para la utilización del CPAP pues es el síndrome de dificultad respiratoria, que yo les decía hace ratito que se llamaba antes membrana hialina, o síndrome de distrés respiratorio. Entonces, esta se asocia con la prematuridad, principalmente por la deficiencia de factor surfactante. Entonces, inicia lo que es la patología, pero ya sabemos que esa falta de surfactante y también pero esta nos puede llegar a una falla respiratoria leve o puede ser muy severa, ¿sí? Ahorita les traigo también varios ejemplos. Y entonces, la única forma de compensar esa falla respiratoria es a través del soporte respiratorio, que en este caso la indicación es CPAP, siempre y cuando el recién nacido respire por sí solo. Entonces, podríamos decir, ¿por qué no ventilación mecánica? ¿Por qué CPAP?
Para empezar, pues la ventilación mecánica es invasiva en su totalidad. Entonces, el CPAP es no invasiva, pero la ventilación mecánica nos lleva a diferentes tipos de riesgos, sobre todo aquellos pretérminos nacidos menos de 1,5 kilos de peso. Y entonces, la ventilación mecánica sí nos puede llegar a generar un daño pulmonar y esta se va a manifestar a través de una displasia broncopulmonar en un futuro. También podemos encontrar otras secuelas más de la ventilación mecánica, como es la retinopatía del prematuro. La retinopatía es la principal causa de ceguera infantil. Entonces, dentro de otros beneficios es que con el CPAP vamos a tener al paciente despierto, no va a estar dormido. Muchas veces cuando están intubados tienen que estar bajo sedación y analgesia, en algunos casos. Entonces, acá con ventilación no invasiva, pues el niño puede seguir comiendo, sí puede seguir comiendo, pero a través de una sondita. Va a estar con su dispositivo ahí, solamente compensando, pero eso sí, tenemos que ayudarlo con diversas cuestiones de confort, porque cuando ponen, por ejemplo, un CPAP a un adulto, sí mencionan que es muy molesto, ¿no? Que sí se escucha un sonido que no nos habla de confort. Entonces, por eso tratamos de compensar al niño con otras cosas, por ejemplo, con mamá canguro, aunque tenga CPAP, de hecho se nos permite hacer mamá canguro, la pego piel a piel también ahí con mamá. También alimentación no nutricia en algunas instituciones, en la mía no permiten, pero en algunas instituciones usan chupones o mamilas para hacer una succión no nutritiva y calmar al niño. Existen diversos dispositivos, yo les mencionaba. De hecho, hay 3 formas de administrar CPAP. Existen unas cánulas binasales que son cortas, que son estas que vemos aquí en la parte superior. Son solamente como unas puntillas nasales como las conocemos para adultos, pero pues son para recién nacidos. El material, aunque es flexible, sí es un poco lesivo para la piel, sobre todo porque un recién nacido pues se mueve bastante, y se mueve bastante porque le molesta traer el peso y se lo quiere retirar. Pero hay otras más cómodas, que es la que vemos abajo, que estas se llaman máscaras nasales. Entonces, estas máscaras nasales debe de quedar ocluida totalmente la nariz de nuestro recién nacido. Obviamente, estas mascaritas nasales hay diversos tamaños y ese es un cuidado de enfermería, que a nosotros nos corresponde saber elegir el tamaño correcto para no crear lesiones, porque muchas veces nosotros al brindar cuidados pasamos a lesionar, ¿no? Sin querer, pero sobre todo en estos casos la piel. Entonces, lo principal o como inician los cuidados de enfermería con CPAP es eligiendo el tamaño correcto. Y cada proveedor de estos dispositivos vienen ahí en su marca y te dice, este tamaño, este número de kit o este número de calibre es para niños menores de 1 kilo, para niños menores de 2 kilos, te va dando por peso y por medidas. Aparte, estos dispositivos traen reglas internas que te dicen, te ayudan a medir para tener el adecuado y así no causar daños. Ok, entonces la mascarilla nasal, esa va a ocluir en su totalidad toda la nariz, debe de quedar dentro de la mascarilla. La boca debe de quedar libre porque la boca nos va a servir como escape. Y en el caso de cánulas binasales cortas, estas deben de ocluir el 100% del espacio nasal para que pueda ser funcional y no tengamos fugas. Porque si hay fugas, se va a disminuir la presión que estamos nosotros administrando. Este es un circuito, tiene prácticamente 3 componentes, aunque aquí yo le agregué uno, pero más que nada es para vigilancia. El primero es un circuito de flujo continuo de gases. Aproximadamente debe de ir entre 5 y 10 litros por minuto. Bueno, les explico un poquito. Que ven aquí arriba es como la toma de oxígeno que nosotros tenemos en nuestros hospitales,
pero se llaman blenders y estos te hacen una mezcla de aire con oxígeno a cierta concentración que tú vas a ir graduando. Entonces podemos tener el oxígeno desde el 21% hasta el 100%. Y ahí es donde enfermería interviene o donde inicia y siguen los cuidados de enfermería, puesto que nosotros bajo observación tenemos que empezar a ver cuando el paciente vaya requiriendo menos flujo y sobre todo menos fracción inspiratoria de oxígeno para ir bajando los niveles. Entonces, de preferencia se tendría que administrar con blender. Así es, y sobre todo si es prematuro. ¿Por qué? Porque la FiO2 debe de estar marcada en límites. Lo más bajo de saturación que debe tener un prematuro debe ser 89. Entonces nuestra alarma la vamos a poner en 88. Y lo más alto que debería tener con CPAP o con cualquier tipo de ventilación es 94. Y nuestra alarma la vamos a poner en 95 en el monitor. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de retinopatía del prematuro o ceguera que ya habíamos comentado. Ok, entonces veamos. Nuestro oxígeno va a venir de nuestra fuente, nuestro blender, a nuestra cascada. Esta tapa que está aquí azul es una válvula de liberación. Entonces, ahí prácticamente si está entrando más presión de lo normal o algo, ahí va a ser una válvula de escape. Entonces, el oxígeno entra a través hacia nuestra cascada. Es muy importante tener en cuenta esta cascada que está aquí. Este dispositivo va a tener agua. Esa agua se va a estar calentando a la temperatura que nosotros marquemos. Entonces va a estar saliendo por uno de los cables, que generalmente es el azul. Tiene un cable también adentro que calienta, ¿no? Y entonces tiene también sensores de temperatura para que no nos vayamos a pasar y ese oxígeno esté muy caliente, porque también va a dañarnos los cilios nasales. Entonces pasa hacia el paciente a través de la mascarillita que tenemos ya puesta. Entonces, está otro tubo que es el blanco, corrugado también, sale a un despachador o es un contenedor que tiene agua. Viene graduado, viene con una regla graduada. Y ahí es donde le damos el PEP. Ahí es donde se le da el PEP. Entonces, esta viene graduada desde el 10, pero se recomienda que enfermería siempre esté vigilando esa reglita. Entonces, para que no sobrepase niveles, porque sí podría tener el niño, a raíz de que le pongamos más presión de lo normal, podría tener un barotrauma, ¿no? Un neumotórax, por ejemplo. Entonces, se sugiere que de flujo de oxígeno tenga el niño aproximadamente entre 7 y 10 litros. Pero de PEP, el niño principalmente vamos a iniciar con 5 de PEP, podemos incrementar a 6 y máximo a 7. Ya después de 7 sí sería algo riesgoso, entonces se recomienda que se inicie en 5 y se escalone pues hasta 7. Y también nos dan, eso también va a depender de cada marca de los dispositivos que tengamos. Es muy importante conocer los lineamientos que maneja la marca en cuanto a los insumos para poder nosotros tener en cuenta qué tipo de cuidados vamos a brindar. Hablando del PEP, por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que está recomendando la marca. Y generalmente cada marca te da investigación que ha hecho y te dice, por esto decimos que esto es mejor para tales tipos de pacientes. Entonces te da la justificación, el fundamento. Okay. Otro que tenemos que tener presente también es la temperatura de esta cascada, porque al nosotros regularla mal podemos causar quemaduras en vía aérea. Se recomienda que esta cascada esté para CPAP a 34 grados centígrados. ¿Sí? Esta temperatura va a ser mayor si el niño tuviera intubación endotraqueal. Ahí ya varía y cambia a 37 grados, pero como es CPAP, a 34 grados. Otro de los componentes de CPAP es la interfaz nasal, que es esta. Yo ya les había comentado que puede ser una cánula binasal o que pueden ser máscaras nasales, esto que se agrega aquí.
que es como un colchoncito que está súper ergonómico, muy bonito, que se le pone al niño y es muy confortable, a comparación de las cánulas binasales. También, otro componente más es la presión positiva en el circuito de CPAP con un sistema bajo el agua, que es este contenedor que les había mencionado. Ahorita vamos a ver en un video que esto, para que esté haciendo la función del PEP, tiene que estar con burbujas constantes. Y efectivamente así se manifiesta el PEP. Les puedo platicar que cuando yo ingresé a trabajar, se hacía esto mismo, pero con un montón de cosas, ¿no? Muy rudimentario. Entonces, esa botellita que está muy bonita, que maneja la marca así de contenedor de agua, nosotros agarrábamos uno de agua inyectable y hacíamos lo de la reglita, hacíamos todo. Pero entonces a mí me llamaba la atención y decía, ¿qué inventos estamos haciendo? Porque pues sí, el agua burbujeaba y de hecho así se llama, CPAP burbuja. Entonces, ya después, conforme empecé a leer, vi que sí era cierto, que sí es así. De hecho, pues imagínense estos circuitos, el costo que tienen para que, dependiendo de la marca, también es el costo, y para que se siga utilizando burbujas porque es algo comprobado. Son evidencias. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Y dentro de las indicaciones se desprenden nuestros cuidados de enfermería. Bueno, el recién nacido va a tener que respirar por sí solo para que pueda tener CPAP, ya lo dijimos. Entonces, él debe de tener un incremento en el trabajo respiratorio con requerimiento de oxígeno que va a ir aumentando cada mes, cada vez más. Entonces, vas a ver que está deteriorándose. Y también a través de unos rayos X se va a ver. Pero esto del deterioro respiratorio que va a ir teniendo el recién nacido, nosotros, enfermería, lo tiene que ver, pero no nomás lo tiene que ver, lo tiene que documentar y también hacerlo del conocimiento del médico tratante. También, cuando hay pacientes con atelectasias o pacientes que están intubados y que ya se les quiere retirar el tubo, la siguiente forma de ventilación es hacia abajo, es un CPAP. Ajá, aquí lo dice, una extubación reciente. O anormalidades que predispongan el colapso de la vía aérea, ¿no? Y aquí está un paciente con deterioro respiratorio que no estaba así en cuando nació, pero empezó a deteriorarse horas posteriores. Entonces, por ejemplo, este recién nacido tiene traje intercostal, tiene retracción sifoidea, no se le ve la carita porque lo corté, pero tenía aleteo nasal y quejido respiratorio. Entonces, prácticamente se deterioró en cuestión de horas y era candidato totalmente para un CPAP. Este ya es una dificultad muy severa, pero que tuvo que haberse atendido antes, sí, pero total se le dio solución y la indicación es CPAP. Voy a ponerlo otra vez. Entonces, estos son datos francos de una dificultad respiratoria. ¿Para qué decir que sea efectivo? Porque así como tal vez ustedes lo están viendo y les parezca extraño ver un contenedor que va a hacer burbujas, así como que si le pusiéramos un popote y se hiciera burbujas, entonces, para que poder decir que es efectivo, debemos de la principal forma de verlo es a través de la observación y ahora sí viéndolo, que esas burbujas se empiecen a realizar de forma continua, que no se detengan. Entonces, principalmente, les voy a poner ahorita el video, es que exista un burbujeo continuo y sobre todo que verifiquemos que no existan las fugas, porque las fugas pueden existir a través del circuito. Por ejemplo, y este burbujeo continuo, pues nada más y nada menos que se llama PEP. Y de hecho aquí está graduado. Este paciente tiene 6 centímetros de agua de PEP.
Esto también lo podemos programar en un ventilador, claro que sí, sobre todo cuando están intubados, pero la efectividad es mejor por el esfuerzo respiratorio que tiene el paciente con un CPAP burbuja. Entonces, el PEP, pues tengamos en cuenta que la presión positiva al final de la expiración, en este caso el paciente tiene 6. Y así como se escucha, aparte es un sonido relajante, escuchar el agua burbujear. Ese es un CPAP efectivo, que sí está funcionando. Pasamos a un cuidado más de enfermería, que sigue constando en base a la observación siempre. Porque un neonato no va a tener la oportunidad de decirnos, enfermera, me duele aquí, me duele acá, ya no puedo respirar. ¿Sí? Un neonato, su forma de llamar nuestra atención es a través de los signos vitales, de la coloración, de los movimientos. Es conforme llama nuestra atención y nos dice, algo me está pasando. Entonces, la piel es otro factor o algo más donde nosotros podemos hacer un cuidado muy importante, que es la protección de piel. Estas son cánulas binasales. Yo les decía que una de sus principales complicaciones a veces es la necrosis del septum nasal. Por ejemplo, acá les puse unos casos. Aquí, por ejemplo, hay úlceras, porque estas puntillitas que ven aquí en la imagen de arriba son las que lastiman. Entonces, en algunos de esos casos se suele poner protección. No sé si ubican en los parches hidrocoloides que son para heridas. En ocasiones hacemos esta figurita y se la ponemos al niño abajo para protegerle su piel, sobre todo la necrosis. Este paciente que está abajo, por ejemplo, si ven ya tiene una herida. Ahí ya luego hablamos a clínica de heridas y entra en colaboración con nosotros para el tratamiento de esta herida. Pero entonces ahí ya está lastimado. Hay un riesgo de que exista una necrosis del septum. Tengo otra foto de una niña que sí perdió el septum, por ejemplo, y ella ya tiene como 6, 7 años, pero tú la ves de frente y no pasa nada, pero la ves como de abajo hacia arriba y sí le hace, dices, es un solo orificio que tiene la nariz y es que perdió esa parte. Entonces, por eso es tan importante que nosotros observemos cada turno y a veces el tener también estos parches hidrocoloides nos impiden la visibilidad de qué hay abajo. Entonces, sí es muy importante que en cada turno se esté vigilando la integridad de la piel y del septum nasal. Aquí este bebé de acá que tiene los alfileres se ve súper feliz y sonriente, pero no está ni feliz ni sonriente, porque estas cánulas binasales, por ejemplo, se hacen muy pesadas por los circuitos que tienen. El sostén debe de llevar prácticamente en el gorro. Este fue como se inventó el CPAP desde un inicio y la sujeción era a través de alfileres. De esos alfileres de cabeza que conocemos, ahorita ya hay unos alfileres más tecnológicos que llevan un seguro para evitar que se abra. Entonces, con la ayuda de ligas, te ayudabas a sostenerlo en el gorro. Así fue los primeros CPAP que yo puse con esto, que claramente que está mejor el otro, el de mascarilla nasal, ahora es más confortable, ahora ya no quiero utilizar estos de de cánula binasal, porque pues les va mejor a los niños con el otro. Y entonces, ¿qué cuidados de enfermería yo tengo que realizar en el paciente con CPAP? Principalmente también entra la vigilancia de la piel. Entonces, tenemos que, desde que lo instalamos, vigilar la correcta fijación para evitar sitios de sobrepresión y que se empiecen a ulcerar, así como estos casos. Y la correcta sujeción de todo el circuito, porque pueden ocurrir accidentes, por ejemplo, con los alfileres, que no lo dejes cerrado y se pinche, es un riesgo, pero también pueden ocurrir otros tipos de accidentes, como que no quede muy fijo y tenga fugas y no sea un CPAP efectivo. Al haber fugas, no es efectivo. Y la principal, acuérdense, es la observación constante y continua del paciente. Lo vuelvo a repetir, en cualquier tipo de los cuidados va a ser primero la observación, después lo que observamos lo tenemos que documentar
y hacer una evaluación respecto a eso. Ok, ya le detecté una úlcera, pero sigue necesitando CPAP, ¿sí? Pero tenía una cánula binasal, pues ahora le puedo intercambiar a una mascarilla de nariz para que ya no se siga lastimando, ya no se siga ulcerando. Entonces, hay protocolos en algunos hospitales donde marcan que se están interactuando las cánulas, ya sea la binasal con la máscara nasal, por ejemplo, dejan 24 horas una y a las 24 horas la intercambian, pues para que el paciente no tenga lesiones, porque dentro del CPAP una de las principales complicaciones es esto de úlceras, ¿sí? Y la necrosis de septum. También vamos a observar, a documentar y evaluar lo siguiente, la respiración. Con CPAP, ¿cómo está haciendo esa respiración? ¿Mejoró o no ha mejorado? Porque también puede pasar el caso de que no mejore. Entonces, al no mejorar, él ya necesita otra modalidad de ventilación. Ya no es necesario solo CPAP. Entonces, para evaluar y observar lo que es la respiración, tenemos que medir la frecuencia respiratoria, cuánto está respirando por un minuto, el esfuerzo y los signos que puede llegar a tener de dificultad respiratoria, acompañado de cuánto está saturando. La temperatura es muy importante, la temperatura del paciente, pero también recuerden la temperatura del circuito, porque podemos ocasionar daños como quemaduras por no tener una temperatura, digamos, establecida. En lo vascular, como se centra la presión prácticamente en el tórax, podemos encontrar las extremidades frías o con pulsos periféricos disminuidos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Dentro de lo neurológico, tenemos que ver el tono del paciente, la respuesta a estímulos, la actividad y si sigue respirando por sí solo. En ocasiones hacen apneas consecutivas. Entonces, el CPAP ya no es una manera segura de ventilar, tenemos que escalarla a una ventilación mecánica. Y las gastrointestinales, ¿por qué? Porque luego empezamos a ver distensión abdominal en estos tipos de pacientes, asas muy dibujadas o ruidos intestinales. Y todo lo que vayamos observando tenemos que irlo documentando. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se empezó a deteriorar, no tenía CPAP, pero se empezó a deteriorar. Entonces ya lo observamos, ya observamos que esa frecuencia respiratoria no es normal, está como a lo doble de lo normal. El color se ve pálido, muy probablemente ya también esté desaturando. Entonces tenemos que documentar eso, pero darle una solución, ¿no? Decir, a este paciente ya no le está sirviendo, por ejemplo, el casco cefálico que se ponía antes o las puntillas nasales, ya tenemos que ofrecerle otra modalidad. Al realizar las observaciones frecuentes, tenemos que tener en cuenta otros temas que también son temas muy extensos. Uno que se llama cuidados centrados en el neurodesarrollo. Toda la sobreestimulación que le hagamos a ese paciente le va a repercutir en su estrés y su estrés lo va a manifestar en sus signos vitales en su totalidad. ¿Sí? Un paciente estresado va a estar taquicárdico, puede hacer apneas, puede tener picos febriles, va a desaturar, ¿sí? Y lo vas a ver y vas a ver su postura que no es confortable. También minimizar la manipulación innecesaria, ¿no? El estarlo, una cosa es observarlo y otra cosa es estarlo cambiando o movilizando para tú estar más tranquila. Si tu paciente está monitorizado y tiene todos sus electrodos conectados, su oxímetro de pulso, entonces no hay necesidad de estarlo molestando, ¿no? Obviamente que sí se requieren cambiar de posición los recién nacidos, hay 3 posiciones adecuadas para ellas, aunque tengan CPAP también, pero centralizar todos esos cuidados para no tener una sobreestimulación. Algo también muy importante que hacemos y que lo hace enfermería en su totalidad es incorporar a los padres en el cuidado de este nuevo ser, el mantenerlos informados. Ahí entra el equipo de pediatría, el equipo médico, por ejemplo,
ellos son encargados de darles estados de salud y demás, pero nosotros interactuamos directamente con los papás. Entonces, aunque tenga un CPAP, el papá lo puede abrazar y la mamá, claro que sí. ¿Pueden hacer papá canguro y mamá canguro? Claro que sí. Solamente tenemos que explicarles, hacer con ellos todo el procedimiento, decirles qué tienen que cuidarle, los catéteres, los sensores, la naricita, entonces para que ellos lo puedan hacer. Eh, Al pasar de los días, cada vez son más hábiles los papás y aparte es una forma de empoderarlos, de que ellos adquieran conocimiento y de que en un futuro, ya cuando ellos lleven ese bebé a casa, van a saber resolver situaciones de urgencia que se presente con él. Otra forma más es la aspiración de secreciones, pero solamente cuando sea necesario. ¿Y por qué? Porque el aumento de secreciones o el exceso de secreciones pulmonares aumenta la resistencia. Entonces, la presión ya no puede entrar ni salir en su totalidad. ¿Por qué? Por el acúmulo de secreciones. Y luego nos lleva a una telectasia. Entonces, enfermería aquí, ¿qué tiene que ser? Aspirar secreciones solamente por razón necesaria. Y sí me han preguntado muchas veces los alumnos, ¿cuándo es por razón necesaria? Pues tú lo auscultas y determinas si se auscultan secreciones, lo aspiras. Si no se auscultan secreciones, no lo aspiras, porque puedes, con muchas aspiraciones que no son necesarias, el recién nacido puede tener sangrado. Entonces ahí sí entra algo más de dificultad, ¿no? Que ya le ocasionaste un sangrado innecesario por los succionadores, que son muy fuertes. Entonces, solo en razón necesaria. Otra cosa que es importante hacer referencia, que a veces la auscultación nos cuesta un poco de trabajo realizarla cuando tienes CPAP, porque lo que tú estás escuchando es las burbujas que se están haciendo en el circuito y eso es lo que escuchas. Entonces, prácticamente tienes que tener habilidad y sobre todo concentración a la hora de auscultar para saber determinar esto es burbuja, esto no es burbuja. Seguimos con la aspiración de secreciones, ¿por qué? Porque muchas veces piensan que es un cuidado de rutina y yo creo que los cuidados de rutina ya no existen tanto, ahora son cuidados individualizados y de hecho todavía existen médicos que ponen cuidados de rutina, ¿no? Por turno. Entonces cuando pues haces algo rutina es cuando más suceden accidentes. Entonces aquí vamos a individualizar la atención en los neonatos. Entonces, por eso les subrayé aquí, se auscultan. Entonces, hay que tener muy desarrollado el oído para saber, ¿son secreciones o son burbujas del circuito? ¿Sí? Requerimiento de oxígeno en aumento. Por ejemplo, si estamos viendo que un niño tiene CPAP y estaba saturando bien cuando lo recibimos, pero empieza cada vez a desaturar y requiere mayor concentración de oxígeno, pues entonces hay algo que lo está obstruyendo, hay algo que le está haciendo que requiera mayor PO2. Entonces, generalmente son secreciones o es una muy mala posición. No, el niño no está en posición, o está doblado, está flexionado, que le está haciendo que no esté entrando la presión adecuadamente. El aumento de apneas. Existen apneas obstructivas y estas apneas obstructivas generalmente son por secreciones o si el niño estuvo comiendo puede ser por leche o por vómito. Que las secreciones vayan en aumento también, que cada vez que lo aspires estés aspirando más secreciones y el aumento del esfuerzo respiratorio. Lo recibiste bien, pero empezó a incrementar, ya lo reposicionaste, ya lo ocultaste, pero el patrón respiratorio sigue inestable. Por ejemplo, que ya habíamos visto. Entonces puede ser que el efecto del CPAP ya no sea beneficioso porque hay una obstrucción. A nivel alveolar, están obstruidos los alveolos por secreciones y se tiene que aspirar esas secreciones. Cuidado de enfermería. ¿Cuáles serían los retos en respecto a la fijación? La fijación también nos corresponde a nosotros. Tener todo el circuito armado en todas sus partes nos corresponde a nosotros. Entonces, la principal problemática es las fijaciones.
que no duran. ¿Por qué no duran las fijaciones? Porque tal vez el gorro no sea el adecuado. Los gorritos estos vienen dentro de los paquetes, pero vienen por medidas. ¿Cómo determinamos qué medida le toca? Por el perímetro cefálico. Cada gorrito te dice, este es para pacientes de tanto, de 25 centímetros a 30 de perímetro cefálico. Entonces, mi fijación no va a ser la adecuada si no elijo los insumos adecuados para las medidas de mi paciente en cuanto a peso y en cuanto a somatometría. Entonces, este gorro debe de estar por encima de las cejas, cubriendo las orejas deben de estar por dentro, y la parte posterior del gorro va a llegar al cuello, ¿sí? Pero los ojos deben de quedar descubiertos. La cánula nasal muy pequeña se desliza hacia arriba, por ejemplo, si la cánula está muy pequeña para él, se va a hacer hacia arriba. Uno, va a lastimar, pero también no va a hacer la función que queremos, va a haber fugas. Si la cánula binasal está muy grande, va a lastimar, va a haber una úlcera, obviamente, pero entonces puede tener sangrados posteriores a la nariz, que no vamos a ver tal vez, nada más vamos a ver cuando se acumule un moco lleno de sangre, secreciones induradas, así. Yo he sacado, por ejemplo, mucosidad como de 5 centímetros de una naricita de un recién nacido por resequedad. El circuito se tracciona hacia la cara del recién nacido, entonces ahí vamos a ocasionar lesiones, pero también no va a ser efectivo. Va a haber que hacer primero una correcta fijación para que pueda funcionar. Y prácticamente los cuidados es todo lo que nos corresponde, pero yo lo resumiría en observación y en documentación, porque muchas veces en enfermería sí observamos y sí hacemos, todo observamos, pero no documentamos. Al no documentar, eso no existió, eso no existe. Entonces, para los pediatras amanece, o para los neonatólogos amanece un niño con una úlcera en la nariz, en el septum, y te dicen, ¿en qué momento? No, pues es que desde ayer en la mañana inició, pero no hay nada documentado. Y para esto ya conocemos que existen diversos tipos de escala, donde podemos pasar una escala y decir, para poder hacer una nota de enfermería más precisa. Y en base a neonatos hay una frase de Florence que me encanta, me gusta mucho, porque es muy aplicada a neonatos. Ya les decía yo que los neonatos no se expresan verbalmente, ¿no? Ellos son conductuales. Entonces la observación nos dice, indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia sí son necesarias para saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar. Entonces, prácticamente en las áreas de neonatología hay mucho personal ya de muchos años de antigüedad, pero por lo mismo, ¿no? Porque no nos podemos poner a improvisar con pacientes que simplemente tienen limitada la comunicación. Entonces, la observación creo que la tendríamos que desarrollar más, pero va de la mano, como les decía hace un ratito, con evidenciar todo lo que observamos. De mi parte.